Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, les saluda el hermano Gorky. Vamos a continuar con los temas que venimos tratando sobre la conducta, eh, tomando la escritura como primer referente y absoluto referente de este tema, como coayudantes a algún tema de psicología con respecto al criterio de algunos teóricos de la conducta, que lo que hacen es ratificar lo que Dios ya había dicho. Vámonos al libro de Timoteo, primera de Timoteo 4:12. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de exhortación y de enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido, te ruego, toma control de todo mi ser, pensamiento, emociones y todo, Señor. Que todo mi conocimiento esté a los pies de tu palabra, Señor, y que todas mis voces se callen ante el señorío de tu verdad. Sé tú, Señor, pan, pie de rocío, viga, maestra y columna vertebral de esta enseñanza. Toma mi ser, haz tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Todo mi derecho se pierde delante de los tuyos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Enséñanos, Señor. Amén. ¿Por qué he tomado esta cita de la palabra de Dios? Vamos a hablar de la madurez. Esta cita describe a un joven, dice: no tengas en poco tu juventud, y tome esto para que no se piense que la edad cronológica es lo que determina la edad emocional, de ninguna manera. Conocemos adultos muy inmaduros y jóvenes muy maduros, así que por eso tomé a Timoteo, y Pablo está relatando a un joven ya con madurez, incluso al que se le encarga la enseñanza, el discipulado, y se le reconoce ya sus capacidades de amor, espíritu, fe, pureza y de conducta. Pero le dice también: ten cuidado de ti mismo, ¿ya? De la doctrina, de lo que crees, ¿no? Persiste en ello, siempre estate atento, ¿ya? Pues haciendo esto te salvarás, y también a los que te oyeron. Vamos a citar esta mañana a 4 personajes teóricos de la conducta: Richard Lawson, Eric Berne y Lencao, ¿no? Que son personas que pusieron su conocimiento al servicio de Dios, y que esto ha hecho que algunas personas hayan logrado vivir mejor. La madurez es una cuestión tratada de una manera muy ligera, pero tiene puntos determinantes para poder nosotros hacer una autovaloración o poder medir a alguien si es maduro o no. Dice Lazarus, este libro que alguna persona me dijo que es buenísimo, le parece bueno, a mí me parece bueno, realmente es bueno. Dice aquí: para definir la madurez emocional de un individuo, citaremos la opinión de Lencao en su obra Higiene Mental. Bastará decir que una persona madura y saludable es la que puede vivir en relativa paz consigo mismo y con su prójimo, que es capaz de crear hijos sanos, y que cuando han cumplido con estas funciones básicas le queda energía para colaborar con la sociedad en la que vive. Eric Berne dice: sostiene que la madurez consiste en la capacidad de captar la realidad con sus complejas manifestaciones, en cultivar una ética en su vida social
y en tener una personalidad agradable. A estas alturas, cabe preguntarnos, ¿somos en verdad personas maduras? Debemos definirnos y tomar conciencia del grado de desarrollo de esta personalidad. ¿Acaso somos inmaduros? Ambas cosas a la vez. ¿Hay polarización en nuestra conducta? Vamos a buscar a través de estos 4 puntos poder definir en qué posición nos encontramos. La madurez, según Richard Lazarus, se manifiesta por medio de los siguientes valores: la autosuficiencia, la independencia de carácter, la socialización y el control emocional. La autosuficiencia consiste en la capacidad que debe adquirir el hombre para resolver los problemas pertinentes a la vida individual. Esta actitud para bastarse a sí mismo se debe empezar a cultivar a partir de la primera infancia, haciendo que el niño se levante solo cuando se cae, coma con sus propias manos y más adelante anude los cordones de sus zapatos, arregle sus vestidos, ponga en orden sus viviendas, se bañe, haga sus propias tareas escolares y así progresivamente. En esta forma su personalidad para resolver situaciones tendrá cierta elasticidad en los movimientos, demostrando una apacible capacidad para adaptarse a los medios más cambiantes y disímiles. La autosuficiencia es la capacidad de bastarse por sí mismo. Cuando desde niños nos sobreprotegen porque subestiman que un niño ya se puede valer de sí mismo, equivocándonos que esto es amor. El amor no hace un individuo. Y no es correcto que si un niño, bueno, a menos que llegara a un punto exagerado, por si acaso alguien quiera cogerse de eso. Un niño tropieza y cae, levántate. Porque se le da seguridad de que él puede incorporarse, que no ha pasado algo grave. Muchas veces he visto y hemos visto que cuando un niño se cae, no llora, pero cuando usted se acerca, mi amor, y empieza a llorar. Entonces, nos damos cuenta cómo empieza la situación, ¿no? Se engríe en algo que inicialmente no lo hizo, pero a la respuesta sobreprotectora llora. Creo que es fácil hablar, no tengo que profundizar en eso. Que un niño se valga por sí mismo, escoja sus ropas. Hay adultos que no saben escoger su ropa, que buscan que su esposa, alguien diga, ¿te parece que me queda bien? Bueno, no es que yo no lo haya preguntado, no es que está mal que no lo pregunte, pero que dependa de eso es otra cosa. Entonces, desarrollarse en las capacidades. Si un niño no estudia, no se desarrolla en el campo escolar, el campo estudiantil, y copia, siempre va a tener un grado de irritabilidad, de intolerancia, de autoestima baja, y eso se puede manifestar muchas veces hasta en el bullying, en la agresión, porque él no lo hace, y agrega que lo hace. Entonces toma por la fuerza, que no es una fuerza, sino un estado de la debilidad de la conducta. La agresividad es un estado de debilidad. Entonces, debemos cultivarnos, desarrollarnos. Hay una cuestión en la que yo digo que ahora es mucho más fácil buscar el conocimiento a través del Google, ¿no? A mí me gustan las páginas. El sonido de las hojas para mí es algo hermoso, romántico. Aparte que muchas cosas en Google no tienen asidero científico. Yo he visto algunas cosas que revisando a la profundidad no tienen ninguna veracidad, pero parecen muy contundentes hasta en la disertación, cuando sale el video. Parecen ser muy convincentes o son muy convincentes, porque uno no está arraigado en conocimientos, como dice aquí, de buena doctrina, ¿no? Pasa así en las redes, pasa así en las iglesias, pasa así en los colegios, pasa así porque hay una cuestión que es el espíritu de gravedad, que es uno de los enemigos de la verdad, que uno repite y da por asentado como una verdad tácita lo que otro dijo sin haber investigado. Eso nos vuelve dependientes, no independientes. También cuando idiosincráticamente decimos que algo es verdad, ya algo es verdad, porque todo el mundo lo repitió.
Así decía mi abuelo, así decía, no tengo nada contra los abuelos, muy por el contrario, yo amo la imagen de los abuelos, creo que tuvo uno de los mejores, y no digo mejor para que entonces le sientan con el suyo, pero tuve un excelente abuelo, así lo puedo decir con toda la tranquilidad, sin pensar ufanarme de haber tenido un abuelo, sí, muy bueno, muy bueno. Entonces, gracias a Dios por eso, gracias a Dios por eso. No hablo de mi abuela porque estuvo postrada con un Parkinson casi todo el cuerpo, yo casi vegetal, entonces no. Pero ella tenía la Biblia en la mano, vale la pena recordar esto. Y siempre tenía su Biblia en la mano, a pesar de que babeaba, ella se hacía sus necesidades en la cama porque estaba tomada completamente, pero siempre con su palabra en la mano. Así que también eso fue una gran enseñanza. ¿Ya? El depender de que me vistan, de que hagan esto, de que me preparen. Yo agradezco a la vida el que mi papá no nos engriera más de lo que se debe. De hecho, mi papá es de los papás de antes, parco, de pocas palabras, un poco afecto al niño varón, cariñoso con la niña, con la mujercita. Pero todos sabemos cocinar, hacemos estas cosas. Y mi papá tenía una molería y aprendimos a tapizar, lijar y no sentado como el niño hijo de dueño del local que no hace nada. Mi papá no permitía eso. Entonces, esas cosas las agradezco. La persona que ha desarrollado la autosuficiencia como una capacidad está listo para ejercer la independencia emocional, independencia de criterio. La independencia, quien desde niño se acostumbró a bastarse por sí mismo, fácilmente se prepara para ejercer la independencia de carácter, virtud que lo salvará en su vida de relaciones. El hombre debe asumir actitudes de independencia intelectual, o sea, tener criterio propio para definir lo que le conviene y le perjudica, sin supeditarse al conformismo de imposiciones no siempre acordes con la dignidad humana. Pero la independencia debe cultivarse desde la infancia, para que el niño determine por sí solo los colores de su ropa, el colegio y que va a frecuentar, etcétera, etcétera. La independencia de criterio. Aquí hay una cuestión importante. Yo he visto personas que como no han desarrollado independencia de criterio, emocionalmente son muy frágiles, porque no tienen un sustento teórico valedero, preceptos, principios, según la voluntad de Dios, o no han leído, o no se han detenido a leer cosas, leen algo. Yo he aprendido por mi hijo, que tiene 10 años, en las redes muchas cosas, alguna vez, y por favor, respeto cualquier otro criterio, es el mío. Mi hijo me decía de X persona que youtuber que regalaba cientos, miles, por decirlo así. Entonces yo analizando desde afuera la cuestión le decía a mi hijo, mijito, pero eso es lo que le hace tener más seguidores. O sea, eso que hace él es lo que hace que todo el mundo lo siga y él tenga más plata. O sea, es un método, le digo, mijito, es una forma. Porque mayormente quien hace dádiva no hace una plataforma para que se lo vea. Porque la dádiva es algo que entendemos que viene de Dios y es para Dios. Pero cuando el nombre, la dádiva lleva el nombre de Gorky, ahí está el ego. Ahí ya no hay el precepto, el principio espiritual, porque hay deseo de visualización. Y eso es egocentrismo. Y así se llega a tener mucha plata en muchas esferas de la vida. Conferenciantes que dicen cosas que son básicas y que simplemente porque él la dice, usted dice maravilloso, pero si usted también la ha pensado, sino que ahora lo digo otra persona con un acento diferente, con una estructura detrás de él que es como cinematográfica. No se subestime porque usted no ha pensado en eso, lo que no ha creído que cuando usted lo piensa es poderoso. Y viene alguien y le dice lo mismo, de una manera más artística, y usted lo diviniza. Entonces, no se subestime. No se subestime. La independencia de criterio es decirle, ahí empieza
un espacio importante de la autoestima. Yo no voy donde tú me dices porque a mí no me conviene. La verdadera autoestima no está donde todos quieren, sino donde la necesitan. Creo que en algunas etapas de mi vida estuve en lugares que no debía haber estado y hice cosas que no me gustaron, pero que me sonreía, con esa risa, así, que no era de alegría, sino de colectividad. Porque había quizás un líder que en mi falta de personalidad yo quería seguir para ser parte de ese sentido de pertenencia falso que no sirve para nada. Y así seguimos músicos y cosas. Gracias a Dios, a mis gustos, pude complacer. Yo nunca me hice cosas, ni perforarme, ni nada, porque fui criado. Voy para 60 años y compréndame cualquier joven. No era muy apropiado tener un arete ni tatuarse, en mi tiempo no era así, y yo me ajusté a las reglas sociales, los principios de esa época. Sigo pensando que no es la mejor uniforme, pero usted decidirá. En la palabra hay ciertas cosas escritas sobre eso, le sugiero que lo busque. Pero sí me metí en un grupito de rock alguna vez, y ahora que yo veo y escucho las letras, digo, qué ridículo, ¿no? Qué ridículo. ¿Cómo pude seguir este tipo de disertación, de vocalización, de música que no enseñaba nada, ¿no? Claro, era por mi falta de criterio, definitivamente por mi falta de criterio. Y así podemos ver en la actualidad gente que replica cosas que no las piensa, que aunque siente que no le conviene, que tienen problemas con su padre, con su pareja, mujeres que, tanto hombres como mujeres, que porque el grupo de amigas dice algo, va y lo repite, o el grupo de hombres amigos dice algo, va y lo repite. Cuando el hogar es una cuestión de formación de la pareja, que debe estar bien alimentado por aquel que lo hizo, que es Dios, y la Biblia está bien escrita con respecto a eso, bien detallada, y sin embargo escuchamos personas que ni siquiera han leído la escritura, de donde podemos aprender del matrimonio, porque el que crea y hace el matrimonio, el que lo ejecuta es Dios, ya, Él lo certifica. Entonces, ahí viene, ¿para qué buscas el oráculo? Busca el creador del oráculo. Entonces, este tipo de cositas que se nos van de la mano, que nos hacen dependientes socialmente, que nos pintamos el pelo porque lo hace todo el mundo, pero no te queda bien a ti. Pero todas mis amigas o todos mis amigos, ahora los hombres se pintan el pelo de amarillo, de verde. Dice, pero te ves feo. Alguien debería decirme, te ves feo, te ves feo. Yo alguna vez le dije a alguien, digo, qué bien que te queda el pelo negro, ¿para qué te lo pintaste de rojo? Entonces, me dijo, oye, alguien tiene que decirte la verdad. O sea, y realmente todo el mundo callaba y no se lo decía, y si no le queda, díganselo, por favor, díganselo. Entonces, no le quedaba, y ella misma después me dijo, sí, es verdad. Yo me das cuenta que no le quedaba. Claro, el pelo negro resalta tu rango y se te ve bastante agradable, digo, contrastaba con tu tono de piel el pelo rojo, digo, pero bueno, una etapa. Entonces, en estas cosas, en lo laboral, personas que siempre están, oye, dime una cosa, ¿y qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Está bien al inicio de su ingreso a un trabajo, por eso es una etapa de preparación laboral, en la que usted alguien lo tutorea, ¿no? Es su tutor y le encarga el gerente, el presidente de la empresa, y dice, tutorealo, enséñale, por favor, soy tu tutor, para que se pueda desenvolver eficazmente. Pero pasan 2, 3, 4, 5 años y vemos empleados y dicen, oye, ñañita, ¿qué hago esto? Oye, ñaño, ¿qué hago en esto de aquí? Porque aquí en Ecuador decimos ñaño, ¿no? ¿Y qué me toca hacer? Pero ya tienes 5 años en la misma área y ya deberías aprender. Son ese tipo de personas que no les gustó ser autosuficientes y que les gusta que los demás les den de una manera muy fácil. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ya, que en ese acto, que ya entramos en la etapa de socialización, demostramos poca versatilidad, elasticidad, lo que se dice en neurología, plasticidad cerebral, que es la capacidad de acomodarse a las circunstancias más cambiantes y disímiles. El tercer paso, que es la socialización, tercer punto de la madurez en la socialización, es donde todo individualismo se pierde en pos de la relación. Este es el que acusa uno de los más altos grados de madurez, ¿ya? La socialización. Quisiera leerlo literalmente porque me gusta este libro, realmente me gusta mucho. La independencia
y la socialización. Este valor tiene una gran trascendencia en la vida del hombre, siendo este un ser sociable por imperativo categórico de su propia naturaleza. La adaptación a cualquier tipo de sociedad, familia, sindicato, partido o institución religiosa se cumple a base del desprendimiento y de la renuncia constante a todo individualismo. A diferencia del niño, que su yo es egoísta por instinto de conservación, a medida que el hombre avanza por las distintas etapas de su desenvolvimiento, va comprendiendo que sus intereses no siempre concuerdan con los del grupo al cual pertenece. El egoísmo es una manifestación de la inmadurez bastante elevada, bastante elevada. La socialización tiene que ver con mantenerte equidistantes de la exaltación histérica y la expresión morbosa. El podernos relacionar con los demás de una manera coherente, coercitiva, yo diría corporativa. Una cosa importante en las empresas que tienen madurez y eficacia y una considerable creciente desarrollo, tanto en lo económico como posesionar su nombre, consiste en lo corporativo. Lo corporativo es que este no es mi negocio, sino es nuestro negocio. Esta es nuestra sociedad, es nuestro mundo, es de Dios, sí, pero Dios no los dio, es nuestra ciudad, es nuestra parroquia, es nuestra ciudadela, es nuestra casa. Cuando alguien decide dentro del hogar de manera individual, en propósito de su propio interés, no de interés colectivo, tenemos un problema, porque si nos dejamos llevar por eso, estamos yendo hacia una sola visión, y los elementos de un hogar son muchos entre el perrito. Es importante hacerle caso al perrito, porque si usted derrocha dinero y su perrito está con una lagaña permanente en el ojo, debe hacerlo ver, le está diciendo que necesita hacerse ver. Y dice, ay, pero es el perrito, entonces, ¿para qué cogiste al perrito? Porque para mí el perrito no es el perrito, sino el perrito. Mi hijo. Ahora poco tuvimos un momento difícil, atropellaron al perrito de la casa, que es más apegado a su amigo Salvador, ¿ya? Y casi quedó inválido. Tuvo su gasto y nunca es el momento, ¿no? Pero este era peor aún, porque estábamos invirtiendo en algunas cuestiones que te acarrean deudas mensuales, en propósito de asegurar la vida de mis hijos. Pero llegó esto y con la letra mensual que ya se habían tomado y todo este gasto elevado, las cuestiones se pusieron complicadas. Tensa. Pero había que hacerlo, había que tener la elasticidad para entender que eso está ahí y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Usted no puede tener coraje porque tiene que pagar una receta por su hijo, usted no puede tener coraje, se puede tenerlo, no debe, perdón. Porque si usted es un ser humano socialmente maduro, debe haber guardado dinero y si no, porque su sueldo es bajo, tener la fortaleza para pelear por la salud de su hijo, tanto psicológica, emocional. Yo podría decirle cosas como, hay de repente familias en las que veo que el fin de semana se toma, y cuando se toma todo el mundo está alegre, ¿no? Bueno, a mí no me gusta la tomadera, no me gusta, no la vi en mi casa. La gente se desdibuja en la conversación, en sus sentimientos y en sus procederes, muchas veces de manera escandalosa. Salen enemistades y bueno, cosas que no hace falta, todo el mundo lo conoce. Y se gasta, imaginemos, $200 en un whisky, una cerveza, la comida, que se va mal. Fuera del malestar corporal, el daño que se hace. Pero de repente hay que pagar una receta de 150. Caramba, la receta costó tanto, pero qué bonita fiesta, que gastamos 150. O sea, yo digo, un ratito. Yo prefiero decir, vale $140, se pudo pagar. Qué bueno, se pudo pagar. A decir, qué bonita fiesta, ¿no? No le voy a dar una explicación, ser humano inteligente. Eso dice la madurez del ser humano. Yo cuando paso una etapa, y usted también,
en la que usted cumple con sus obligaciones primarias, que son la familia. Responsablemente, a pesar de, o debido a esto, usted llega a tener un sentimiento posteriormente de bienestar, porque dice, pude cumplir con mis obligaciones, estoy cumpliendo con mis obligaciones. Aunque en el momento que se le presentan situaciones fortuitas, siente una presión, la pasa, la logra sobrellevar, confrontar, enfrentar, y aunque haya dolido dolor a la cabeza, circunstancias, ya pasó. Es decir, lo logramos. Y se lo voy a decir como testimonio. Cuando mi hijo José Daniel apareció una cuestión congénita en sus tobillos, había que hacer un implante de tobillos en plena pandemia, o pasando la segunda oleada de la pandemia, no me recuerdo, y empezó aquí en el Ecuador, tenemos un síndrome postraumático de la pandemia después del sicariato. Aquí en Ecuador, desgraciadamente, después de la pandemia se presentó el sicariato y la delincuencia de manera elevada, que la sociedad vivíamos aterrados, todavía un poco. Era muy difícil, los locales no abrían, y nosotros nos hemos dedicado, como usted ve, no es una propaganda, esta marca Zoe, nosotros hacemos jabones con mi esposa, ve las cosas, vendemos muebles, ya no dijeron, y algunas cosas que no sirven para vivir. Yo no he hecho de esto jamás una situación de lucro, de la consejería ni nada, no lo he hecho. Pero eran dos implantes en tobillo, situación difícil y costosa. Pocos médicos lo hacen, pero ahora un niño de ese tiempo tiene 8 años, el 9, 8 años, algo así, se lo logró hacer, se logró pagar, no había inicialmente dinero, se logró hacerlo, gracias a Dios. Dios siempre añade conforme sus riquezas en gloria, sus favores, y cuando nos ve confundidos, quebrantados, Él a su manera tan invisible pero muy sensible, muy capaz de sentirse, Él va demostrando su presencia. Y así fue, mi hijo quedó inválido por 6 meses, tuvimos que hacer recuperación y todo. Era duro ver la situación, pero nunca perdimos la fe como familia. Sentimos el peso del problema porque después de la operación la rehabilitación era diaria o un fisiatra en casa, porque era el primer caso de 2 implantes. El doctor dice, yo he hecho implantes en un tobillo, estos son los 2 tobillos. Vamos a ver, la recuperación de mi hijo fue bastante precoz, bastante rápida. Fue aquí en casa, después en piscina, teníamos que cargarlo. Bueno, Dios añadió conforme su riqueza en gloria bendiciones a esta casa que estaba golpeada económicamente, pero más que económicamente, emocionalmente era duro ver esto, fue duro, pero lo logramos. Convencer a nuestro hijo de esto, después de haber pasado encerrado como niño, después no poder caminar y no permitir que caiga la depresión, fue un trabajo que lo hicimos bien, gracias a Dios, mi esposo y yo. Y debo agradecer al doctor, a la fisiatra, una mujer muy amorosa, con mucho afecto natural, profesionalmente muy idónea. Y todos los elementos estuvieron a favor porque Dios tenía en control las cosas. En esta etapa nos socializamos, tuvimos que ver cosas injustas, como el sistema de nuestro país está bastante ausente de necesidades profundas con respecto a las discapacidades y todo, y tuvimos que sortear las injusticias del sistema con respecto a la necesidad de una persona con discapacidad y todo, y bueno, aquí estamos. El bebé ya está en su escuela corriendo en el recreo y todo. Gracias a la misericordia de Dios y al Espíritu Santo, que depositó en nosotros la fortaleza y la fe para creer que todo tiene su tiempo. Hay un verso en la Biblia que dice, hubiera yo desmayado si no creyese que vería la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Cuando el ser humano ha ejercido la socialización, está apto para ejercer el dominio, el control emocional,
de sus actos, que es el más alto grado de la madurez. Control emocional. Quizás es el valor más difícil de asimilar, pero el que acusa un alto grado de madurez es el control emocional. Consiste este valor en mantener el equilibrio interior entre la adversidad y el éxito, sosteniéndose en una posición equidistante entre la exaltación histérica y la depresión morbosa, lo que decía. Ni exaltarnos ni enorgullecernos por las ventajas que nos da la vida, ni deprimirnos por las situaciones dolorosas de la misma. He conocido personas que ante el éxito se desdibujan psicológicamente, emocionalmente, se desordenan. No cambian, se modifican. Y parecería ser que fueran otras personas, no la misma persona, sino que dejó ver su inmadurez. Un ejemplo, y con todo el respeto, y creo que ya falleció Maradona. Realmente nunca sé qué fútbol, perdóneme. Pero Maradona no estaba apto para el éxito porque el éxito lo comió, lo absorbió y lo sacó de los carriles, ¿no? Lamentablemente. Un excelente futbolista. Por eso yo digo que el mejor futbolista ministerio ha sido Pelé, porque ha sido un ejemplo de deportista. Yo fui deportista, el deporte es salud y vida, ¿no? Disciplina, salud y vida. En eso hubo una ausencia en Maradona, que Dios lo tenga en su gloria. Pelé no murió, ahora sí sé porque lo vi, pero fue un mensaje de madurez y de ejemplo de fútbol, por eso era el rey, ¿no? Del deporte. No digo que patear mejor la pelota que Maradona, estoy hablando del deportista en su todo, políticamente hablando. Yo he pasado por momentos difíciles, como usted los ha pasado. Yo a mi manera, usted a la suya, pero difíciles son. Cuando dice aquí 12, sino que es ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Yo diría que quien más me ha enseñado a mí, después de la palabra de Dios, mi Señor Jesucristo, mi madre y mi hermana, toda mi familia, pero yo tengo una hermana que hoy quisiera, que en una etapa muy difícil, le pido perdón a mi hermano Magali, por ser infidente, pero lo hago en propósito de una buena enseñanza. Mi cuñado, siendo un hombre joven que nunca había fumado ni cigarrillo, de repente apareció un cáncer que fue terminal, devastador, tremendo. Y encima de eso, mi hermana había comprado una casa y esta constructora quiebra y perdió su plata de la casa. Fue bastante duro todo esto de aquí. Y yo he tenido a mi hermana, pero mi hermana Magali como un referente de madurez. Siempre ha sido muy coherente en su fe. Fue formada de esa manera. Como aquí dice Pablo, dile quiénes son tus padres, Timoteo, y nombra a la mamá, y nombra al papá, y dice, mira de qué linaje viene. Viene de un linaje, de una familia creyente de una manera bastante acertada. Y mi hermana me decía un día, yo la veía quebrantada con 3 hijas, 3 hijos pequeños, cuesta arriba con la cuestión del cáncer, es costosísimo en cualquier parte del mundo. Y aquí gubernamentalmente no hay mucho apoyo de eso. Aisladamente lo hacen, no generalmente. Y bueno, mi hermana me decía, yo tenía ganas de abrazarla y decirle, ¿por qué? Y le digo, ñaña, lo único que le puedo decir, si tengo que equivocarme, es algo que a mí me sirve en momentos difíciles, es que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y esto pasará algún día. Pero en ese momento que era el tiempo de llorar, yo quería llorar, no quería visitarla porque pensaba que más que darle la mano me iba a derrumbar.
delante de ella y no le hacía falta. Aparte que tenía un apego muy especial con mi hermana. Como gemelos que hicimos juntos, siempre fuimos muy empáticos y simpáticos como hermanos. Y ella me respondía, nunca le preguntes a Dios, solo piensa que Él es bueno. Yo nunca le pregunto, ya yo llorando lo decía, porque yo solo sé que su voluntad es santa y perfecta. Y cuando ella me decía eso, yo sentía un toque de la palabra de Dios tremendo para mi fe. Aprendí con el tiempo que la fe tiene que tener un espacio mucho más grande que la urgencia que la provoca y que la promueve. Y mi hermana seguía enseñando en sus aulas, enseñando y enseñándome a mí, y enseñándole a la familia fortaleza, poder, espíritu, Dios, presentando un Dios caminante, independientemente, digo, se soltó de todo el individualismo y seguía promulgando el amor de Dios, estando en la posición de abatimiento. Y decía, qué cristianismo más maravilloso. En eso consiste la madurez. La madurez termina evacuando en que usted entrega hijos saludables a la sociedad, niños bien formados, no resentidos, no afectados, y encima, después de terminar su trabajo dentro de casa, a usted le queda tiempo para servir a la comunidad a la que usted pertenece, al país al que usted pertenece, al mundo al que usted pertenece. Decía un pensamiento alguna vez, tu casa vale más porque lleva tu marca o vale menos porque lleva tu marca. Tu ciudad vale más porque lleva tu marca o vale menos porque lleva tu marca. Tus hijos valen más porque tú eres su padre y su madre o valen menos porque tú eres su padre y su madre. Entonces, yo digo una cosa, la milla extra determina en la Biblia lo que está diciendo acá, anda, predica, enseña. Timoteo, un joven, ¿no? Que debería estar en las diversiones, estaba en enseñanza y predicando. No estaba en sus emociones juveniles, sino en el encargo soberano del Señor Jesucristo. Esto es importante, esto es muy importante. Hace algún tiempo yo tuve un principio de trombosis. Cuando estaba en el tomógrafo, estaba mismo afuera, mi esposa, yo decía, yo ahora estaba preparando esto de aquí, y decía, gracias Señor, porque en ningún momento fui egoísta. Yo mientras estaba, yo decía, hay cosas que hay que hacer, no perdía mis proyectos. Y le dije al Señor cuando entré al tomógrafo, y en el tomógrafo sí me cogió una punzada muy fuerte, salí con un dolor muy fuerte, ya tenía inflamada la mitad de la cara, posteriormente me dieron un medicamento para evitar la trombosis, yo sufro el corazón y de la presión, y yo ayer decía, en ningún momento perdí el horizonte de que mis obligaciones mayores son los demás. Y eso me daba fuerza. No piensen que no pensaba en mí, pero piensen en ti. Es que mi yo lo compone mayormente mi familia. Mi yo no es esencialmente de Gorky, sino es de Cristo primeramente, de mis hijos, de mi esposa, de mi madre, de todos los que dependen de alguna manera en diferente proporción de mí. El hecho de que yo hoy estoy diciéndole, es verdad, me podía acostar a dormir porque el médico me lo receta. Esto no me hace daño, esto me hace mucho bien, esto me hace bien saber que quizás alguna persona llegue a su corazón esta enseñanza y reflexione y cambie su postura, que eso es reflexionar, que el pensamiento lo cambie de posición. Todos pensamos, pocos reflexionamos. Debería ser lo contrario. Perdón, no lo contrario. Todos deberíamos ser más profundamente reflexivos que simplemente pensadores. Entonces, pero yo tengo la tranquilidad de que mientras pasaba esto, yo pasaba mis prédicas en texto y decía, Dios es bueno, Dios es bueno. Y me dediqué a decir, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Conviene a los ecuatorianos y al mundo, ahora hablo del Ecuador, nosotros que venimos pasando una cuestión postraumática de pandemia, y bastante fuerte a nivel de sicariato y crimen, creo que llegamos al primer lugar de sicariato, se vieron aquí cosas horrendas en los penales, en las calles, daba temor salir todavía, un poquito menos, pero todavía, poniendo equidistante entre estas cuestiones que
que nos absorbe la vida, que nos carcome el alma, porque nosotros lo permitimos, porque hemos perdido la visión de quién es el que lo hace todo y de buena manera. Puesto los ojos en Jesucristo, Señor y consumador de la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hoy yo tengo la tranquilidad de que por la lectura de la palabra, gran parte de mi ser va sanando, porque la palabra es refrigerio para los huesos y sanidad. ¿Sí? Quizás en este momento, no por mi virtud ni por mi don, sino por su poder, usted haya recibido algo de sanidad. Espero que sí. Pero para eso hay que darse un tiempo de servicio. Salga y sirva. No sea el que acusa el error de alguien. El otro día estaba yo en el baño, me estaba duchando, iba pensando, ¿no?, que el cristianismo no consiste en evaluar cuánto errático está un ser humano, sino en cuánto amor usted tiene hacia ellos. Y ahí sí quiero ser enfático en algo. La creación de Dios y los hijos de Dios, y tampoco lo haría, no son de mi responsabilidad de juicio. A mí no me llamaron a juzgar la vida de nadie, sino a predicar las buenas nuevas de salvación. Hablar de la misericordia. Yo veo un Cristo crucificado lleno de amor, no un Cristo señalador, en una silla acusadora, como algunos lo presentan, lo cual yo no quisiera hacer jamás, porque yo no he recibido ese Cristo en mi vida. El Cristo que yo acepté y me recibió, es un Cristo de amor, es un Cristo de paz, es un Cristo dador de misericordia, de una compañía absolutamente aquietante de la crisis que el ser humano vive en esta tierra. Yo le invito a que usted se prepare, tenga en base a esa preparación, la preparación de la palabra, el cultivar la buena educación, escuchar los principios y preceptos, pueda ser independiente a las tentativas, tanto sexuales, emocionales, psicológicas, verbales, físicas, que el mundo tiene contra nosotros. Y de esta manera tener una socialización bastante buena para hacer testimonio, luz y sal. Y en medio de esto demostrar coherencia en sus emociones, pensamientos y actitudes. Autosuficiencia, capacidad de valerse por sí mismo a través de la preparación. Independencia, quien se prepara puede ejercer independencia y criterio, escoger lo que le conviene y le perjudica. Socialización, aquel que está apto para relacionarse con los demás sin dejarse tentar. Ni del éxito ni del fracaso, se mantiene equidistante. Es sobrio y control emocional, que en medio de esto demuestra coherencia, plasticidad cerebral, asertividad en el conflicto y todo. Yo doy gracias a Dios por este tiempo. Le pido a Dios que este tiempo haya sido nutritivo para su alma, para su casa, para su entorno, para su vida. Señor, te damos gracias. Sepan pie de rocío, viga maestra de columna vertebral. Danos de tu amor, de tu paz, de tu templanza, de tu dominio propio, de tu fe y esperanza. Señor, danos de ti, Espíritu Santo. Llénanos, Señor Jesucristo, de tu carácter. Así como describe Pablo a Timoteo, Señor, encárganos por la capacidad que nos has dado a través del Evangelio de servir. Enséñanos a servir con amor, a quejarnos poco y agradecer mucho. Y en el tiempo de la queja, entender que todo tiene un propósito a los que son llamados en el nombre de Jesús. Santo, 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios les bendiga. Shalom sea la paz. Amén.